Luego tenéis Academos, que esa es la propia del centro. Ya, sí, deberían simplificar. Es la propia del centro, o de cada centro, donde también accedes directamente a las asignaturas en las cuales estás matriculado, a las grabaciones. Sí, porque pinchas acceder desde ahí a curso virtual y ya te lleva al curso virtual directamente. Yo siempre lo aconsejo que entréis por Academos. Bueno, entonces, lo que decíamos, se presentan varios temas de investigación relativo a cómo percibimos a los grupos. Recordar que percepción de grupos lo puedes percibir como individuo o como que tú, que es lo que va a insistir aquí más, como miembro de otros grupos. Hombres, mujeres, pobres, ricos, empresarios sindicalistas, franceses, españoles, lo que sea, ¿no? Siempre en ese sentido es grupal. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí vamos a ver eso, ¿no? Dos procesos que están en la base de estas percepciones, que son la categorización social, ya lo sabéis lo que es, ¿no? ¿Os acordáis que era categorizar? Es ordenar, agrupar a elementos, individuos, lo que sea, en razón a una característica que comparten, ¿no? Y que es diferente a la tuya. Y recordáis que la categorización es un proceso cognitivo que utilizamos para operaciones que no tengan nada que ver con lo social, matemáticas, en ciencias naturales, lo clasificamos, organizamos, ¿vale? Entonces, esta es la madre del cordero, como se suele decir. O sea, esta es la clave de todos estos, de la visión que nos presentan aquí de la percepción de grupos, porque hay otros psicólogos sociales que tienen orientaciones diferentes también. Entonces, aquí esa es la clave. Y luego la estereotipia. ¿Os acordáis lo que era la estereotipia cuando vimos los estereotipos? ¿Qué era la estereotipia? Es el proceso por el cual ya ponemos en marcha el que cada uno individualmente, ese conjunto de estereotipos comunes que hemos conocido a través del proceso de socialización, los aplicamos. ¿Vale? Ese es el proceso, que es estereotipar, pero el proceso. Hasta qué punto yo, cuando valoro a otros individuos de otros grupos, exogrupos, ¿vale? Les aplico o no las características estereotípicas que desde crío, en las cuales me han socializado y comparto en gran medida con los individuos que conforman, digamos, la sociedad, ¿no? En la que vivo. Eso tiene que ver claro. Y el otro, la teoría de la identidad social, que también la hemos explicado con creces en muchos procesos, que viene a decir eso, ¿no? Que cada uno de nosotros, en la formación de nuestro autoconcepto, ¿vale? Tenemos elementos de identidad personal únicos, lo que nos define como personas únicas, y por otro lado, tenemos identidades sociales de distinto nivel con las que no siempre nos identificamos con la misma fuerza y dependiendo de situaciones contextuales, pero que tiene que ver con los grupos con los cuales yo me siento vinculado, ¿vale? En principio, hombre o mujer, profesión, psicólogos versus todos los grupos con los cuales uno se siente vinculado. No solo como meramente algo puramente cognitivo, ¿no? Etiqueta, sino en la valoración emocional que también conlleva, ¿no? Por eso, alguien que es muy forofo de un equipo, pues cuando pierde su equipo, coge unos berrinches reales, ¿no? Vamos, se lo puedes medir incluso, ¿no? Y otros, pues bueno, son también de ese equipo, pero no llegan a esos extremos, ¿no? Es decir, porque esas vinculaciones con los grupos son significativas, ¿no? Evidentemente de manera diferente para cada individuo o el mismo individuo en distintas situaciones, ¿vale? Bueno, vale, bueno, entonces este es el marco sobre el que trata de hacernos estas presentaciones, ¿de acuerdo? Sí. Categorizar y estereotipar es lo mismo, porque al estereotipar aplicas categorías. Claro, no, pero es otra cosa. ¿Cuál es la diferencia exacta? Categorizar es asignar a alguien que pertenece a una categoría. Estereotipar es aplicar los estereotipos. Por ejemplo, gitanos, eso es una categoría. Pero ¿cuáles son los estereotipos? Es no sé qué, es, imagínate, no quiero decir nada. Las características también son categorías, porque tú estás categorizando. Ya, pero aquí, como hablamos, categoría es categoría. Hombres, mujeres, franceses, españoles, taurinos, antitaurinos. Y estereotipar es aplicar los estereotipos asociados a la categoría. De hecho, esta pregunta que haces tú viene bien para toda la segunda, todo el desarrollo de esta primera parte, porque hay un debate, ¿no?, sobre si
sencillamente activando la categoría ya automáticamente aplicamos los rasgos asociados a la categoría o no. Entonces aquí hay diversas investigaciones que aportan diferentes elementos. Entonces, para algunos la pura activación da lugar ya a estereotipar y para otros sostienen que no, que hace falta algo más. Que la mera asignación de la categoría por sí sola, ¿vale?, no provoca necesariamente la aplicación de los estereotipos, por ejemplo, teniendo en cuenta el nivel de prejuicios que tenga cada persona. Entonces, hay personas que por el mero hecho de ver que es gitano, lo identificas, gitano, categoría, a lo mejor no es prejuiciosa y para nada empieza a aplicarle él esos atributos o rasgos asociados. Sin embargo, otras... Se tienen en cuenta porque se conocen igual. O sea, aunque no los apliques... Claro, conocerlos... Claro, conocerlos los conocemos, pero prejuicios es aplicarlos. ¿Vale? Pero claro que los conocemos, por eso que estamos diciendo, porque desde críos, en el proceso de socialización, los compartimos. ¿Vale? Nos van dando ideas, vamos escuchando, viendo cosas, leyendo cuentos, películas, y vamos asociando rasgos. Claro. Y eso sí, que luego los apliquemos o no, es otra cosa. O cada uno, o hay gente que los aplica de manera automática y ve a alguien que tal y ¡puf! Y otros no. No los aplica automáticamente, sino que inicia ese proceso de atribuirlos o no, o considerar que eso es válido o no para juzgar a alguien por el mero hecho, que ahí sí. Entonces, ahí también hay un debate que viene en las investigaciones que os puede cansar porque viene de fulano y el otro y no sé qué. Y este autor encontró esto. Por eso os decía que no os abruméis y vayáis un poco más a algunos de los resúmenes de las ideas. Estereotipar es como generalizar sobre algo, no es exactamente así, no es exactamente, no es tanto generalizar. Lo que pasa es que estereotipar conlleva a generalizar, en el sentido que aplicas a todos los individuos por el mero hecho de ser de esa categoría los mismos atributos. Eso es estereotipo. ¿Vale? Entonces, supone generalizar, cuando obviamente no todos los que utilizan una categoría son representativos, pero hasta en aspectos físicos, como el color de la piel o el color del pelo, ¿no? Alguien podría pensar, ya en un estereotipo muy extremo, pensar, oye, la palabra escocés, y te los imaginas todos con el pelo tirando a, yo qué sé, a color rojizo, ¿no? Se puede llegar hasta ese extremo. ¿Vale? María, ¿podría, por ejemplo, ser un ejemplo de esto sobre la diferencia entre categorizar y estereotipar? Es decir, categoría pues, es lo típico de hombre y mujer y, por ejemplo, estereotipar, pues lo típico de cuando vas conduciendo, miras si el conductor que se te ha metido así es hombre o mujer y si es mujer, sobre todo si el otro conductor es hombre, es mujer. No, y algunas mujeres también. Bueno, entonces, eso segundo sería estereotipar, es decir, aplicar ese prejuicio que es... Pero que puede ser positivo, los estereotipos pueden ser también positivos. Bueno, sí, que supone un matiz más de la categorización. No, que no es un matiz más, la categoría es agrupar, vale, etiquetar, este es hombre, este es mujer, vale, este es español y este es francés. ¿No puede haber una categoría que sea mujer inútil? O sea, pregunto, ¿eh? Las categorías no pueden ser... Bueno, ya lo estáis complicando. Luego había subtipos. Bueno, está bien, quiere decir que os lo leéis. Subtipos, porque a veces no encajaban, ¿os acordáis, no? No encajaban. Y hay prototipos también. Que hay una mujer, digamos, prototipo, que bueno, pero luego otras no. Y luego hay ejemplares, ¿os acordáis? Que ya son sujetos concretos que, bueno, pueden reunir o no siempre todas las características del conjunto, pero sí unas más específicas que representan ellos, ¿no? Y los subtipos, ¿no? Pues pensad en gitanos, ¿no? Pues claro, imaginaros los subtipos que hay, ¿no? Pero hay una categoría, y luego sí, claro que puede haber subcategorías o subtipos, ¿vale? Que tenían que ver con eso, ¿no? Con las variaciones, pues eso, imagínate el subtipo mujer sexy o mujer deportista. Ves una mujer que no es representativa de la habitual. Bueno, pues crear subtipos, pero tú mantienes el estereotipo central. Las mujeres son, las excepciones, bueno, pues aquí tengo mis cajoncitos para meter a las excepciones. ¿Vale? Pero estereotipar es el paso en el cual ya asignas, en ese caso, pensar que las mujeres conducen peor, ¿no? Pero imagínate que pasan 100 años, seguramente, no menos, esperemos que menos. Y todo eso se va perdiendo. De todas formas, cuando salen, esto ya es una opinión personal, cuando salen ya
estudios que dicen las mujeres cometen menos infracciones o tienen menos accidentes, yo creo que en vez de favorecer el que se elimine esos estereotipos, lo refuerza, creo, porque a veces lo ponen como justamente como entrar en competencia, ¿no? Cuando es mejor eso, irlo dejando, y al final ya los hijos, ya nuestros hijos, esas cosas que ni se las plantearán, porque obviamente no es así. Lo que pasa es que hace unos años mayoritariamente quien conducían eran los hombres. Y entonces yo creo que algunas mujeres vivían el proceso, mira, este valía para un ejemplo para otros cursos, la amenaza del estereotipo de que eran malas conductoras, por lo tanto terminaban conduciendo mal y la profecía autocumplida y terminaban cumpliendo la profecía. Pero eso se va diluyendo. Bueno, es un ejemplo, ¿no? A ver, los estereotipos están muy arraigados, bueno, eso por supuesto, claro, ya lo decíamos. La categoría es neutra, el estereotipo no hay atribución. Bueno, claro, efectivamente la categoría es simplemente esto o aquello. Lo que pasa es que estamos hablando en términos muy analíticos, ¿vale? Cuando tú piensas en alguien, una categoría, salvo que no conozcas nunca, no hayas oído hablar, automáticamente, y eso se llama proceso de arriba abajo, acordaros, ya te viene alguna idea previa, ¿no? Se solapa casi, ¿no? O sea, no dices, ves a un gitano y dices, bueno, venga, voy a ver si este tiene o no tiene los estereotipos que me han educado. O sea, muchas veces se solapan esos procesos, ¿vale? Por tanto, lo que pasa es que a nivel teórico sí que hay que diferenciarlos. Bueno, esto está muy bien, esto que dice por aquí Muñoz, ¿vale? Vale, sí, bueno, incluye temas en emociones, conductas, hemos dicho, tiene varios elementos, ¿vale? Bueno, a ver, entonces el desarrollo de impresiones sobre grupos, lo que hemos dicho, ¿no? Usar categorías tiene unas ventajas, ¿no? Porque nos ayuda a nuestro cerebro a quitarle sobrecarga, ¿no? A la hora de procesar la información. Esto ya lo hemos dicho, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que te venga la categoría hombre o mujer en un contexto determinado, pues toda la información asociada a la categoría te viene, ¿no? Y esa mayor accesibilidad, ¿vale? Muchas veces se toma como indicio de la activación categorial. Es decir, la propia facilidad con lo que te viene, con la que te vienen esas informaciones, parece como que legitima, ¿no? El que de alguna forma la propia categoría active, ¿no? Y ponga en marcha todo ese conjunto de elementos, ¿vale? Mujer tendrías que ser, bueno, por ejemplo. Bueno, no es necesariamente, eso es en qué se manifiesta, pero bueno, los estereotipos de alguna forma se refieren sobre todo a rasgos, características concretas y atributos, ¿no? Específicos aplicados en este caso sería a la mujer. Pero bueno, vale, entonces, bueno, por supuesto la categoría engloba todo, lo hemos dicho, ¿no? Elementos visuales, conductuales, emocionales, eso ya sabemos que conforman, ¿no? Esa parte. Bien, entonces aquí, una vez que se ha hecho esta introducción, nos presenta, que es lo que se trata en este tema, estudios, ¿no? Donde ponen en juego distintos modelos, ¿no? Que han explicado esto, si se activa la categoría y automáticamente lo otro, o si no, o si son dos procesos diferentes. Y bastantes de los estudios que se han hecho tienen que ver con la activación subliminal, ¿os acordáis, no? Subliminal es que es tan rápido el estímulo que tú no percibes, ¿no? Realmente, vamos, no eres consciente, sí que lo percibes, no eres consciente de haber recibido esa información. Digamos que es un paradigma para investigar justamente cómo ciertos estímulos, cuando se priman, ¿os acordáis? El proceso de priming de manera subliminal, ¿vale? Ver si efectivamente activan luego a través de una variable dependiente donde se mide la reacción de la gente frente a ciertos grupos. ¿Os acordáis de todo ello, no? Vale, entonces, bueno, esto está súper demostrado. Como dice ahí, en los primeros estudios se utilizaron sobre todo palabras simples, pues no sé, imaginaros algún elemento negativo referido a algún grupo étnico, ¿no? Pues los afroamericanos, en fin, veían luego qué reacción tenía la gente en función de la palabra previa asociada a veces a un rostro, por ejemplo, que se había asignado, ¿no? Eso. Y eran palabras concretas, sencillas. Bueno, luego se
se complicó la investigación y se dio un paso, ¿no? Aquí Devine, que es una de las autoras que más ha trabajado este tema, ¿vale? Hizo no solo palabras sin más, ¿no? Esquemas sencillos, sino lo que llama esquemas estereotípicos, es decir, incluía más información relativa a un grupo específico, ¿vale? Bueno. Entonces, ahí, cuando lo leáis esto, tranquilos, ya nos dice cómo han ido las investigaciones, qué propuestas ha habido, qué pasos se han dado, ¿no? Y entonces ya se empiezan a hacer algunas conclusiones, ¿no? Hay estudios que revisan 20 años de investigación y dicen, mira, de lo que podemos sacar en claro de todas estas investigaciones, bueno, pues en este caso nos presentan algunas de las cosas que se han comprobado, ¿no? Efectos de la activación de estructura de conocimiento, categorías, se ha visto, ¿no? Que activar una categoría afecta, o sea, por tanto tiene efectos en mi comportamiento o en mi juicio o valoración de alguien o cómo lo veo, que se me active la categoría tano, no sé qué, taurino, ecologista, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Imaginaros, para todos estos casos siempre os digo, te pones en situación, ¿no? Imagínate ahora si yo pongo ruso, claro, y lo pongo hace 3 años o 4 y seguramente, pues claro, la categoría se activa distintos elementos, ¿no? Que conforman esa categoría o los rasgos típicos que definen a esa categoría, ¿vale? No son muchas veces estructuras tan fijas como pensamos, ¿no? Que están determinadas contextualmente. Los miembros de grupos dominantes suelen exhibir favoritismo endogrupal, ¿sí? Se ha visto eso, o sea, ven siempre más favorablemente a los del propio grupo. Y los miembros de grupos de nivel no dominante, ¿qué ocurre? Que los ven necesariamente, no practican el favoritismo para su propio grupo. ¿Os acordáis de esto que ya lo estudiamos? Sí, los de grupos dominantes se ha visto que suelen exhibir favoritismo endogrupal. Y los miembros de grupos no dominantes, hacia su grupo no exhiben favoritismo endogrupal. Sí, pero en muchas ocasiones se produce una asimetría y, acordaos, ¿no? Hay un mecanismo de defensa, ¿no? Y en cierta medida terminan viendo, ¿no? Más positivamente cuando aceptan el status quo de una situación a los otros grupos dominantes. Es decir, sí, pero no con tanta claridad como en los grupos dominantes suele aparecer casi siempre favoritismo endogrupal, es favorecer en la visión que uno tiene entre su propio grupo y los otros, pues salir mejor valorado, ¿vale? La activación automática produce cambios conductuales, ¿vale? En situaciones de subliminal, que es automática porque tú no lo controlas, se ha visto que al no estar tú controlando, que incluso individuos tanto prejuiciosos como no prejuiciosos pueden sacar adelante sus prejuicios, ¿no? ¿Vale? Activarse automáticamente porque está fuera de su control consciente, ¿vale? Para decir no lo fuerte que es, ¿no? También las propias categorías a la hora, sin más, la etiqueta viejo, no sé qué, las típicas etiquetas activan, ¿no? Automáticamente los contenidos asociados, ¿no? Los contenidos estereotípicos asociados. Y los miembros de grupos desfavorecidos muestran preferencia por los miembros de los grupos dominantes, ¿vale? Hemos comentado que es un corolario casi de la otra afirmación, ¿no? Luego veremos o se nos ocurren algunas cosas por qué puede ser esto así. En general, esto es lo que ha sacado las investigaciones, ¿vale? Entonces, parece que la preactivación de la categoría tiene un amplio rango de efectos. Se han encontrado un rango. O sea, la mera preactivación de la categoría, la etiqueta, digamos, este es esto. Sin aludir a aspectos concretos estereotípicos, ¿no? Imaginaros, holgazán, ladrón, eso ya son aspectos concretos. No, pues la mera etiqueta automáticamente. Vale, entonces, si el nivel automático de la estereotipa parece un proceso inevitable, lo que nos están diciendo estas investigaciones es así, entonces, bueno, nos conduce a proponer que el conocimiento estereotípico afecta tanto a evaluaciones como a conductas. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Bueno, pues nada, mi evaluación de uno o mi comportamiento, o sea, que incluye los dos procesos, que no nos quedamos en una mera evaluación o valoración de otros o cómo los percibimos. Ah, fíjate qué gente, no, sino que también podemos pasar a la acción.
Claro, si solo nos quedamos una evaluación, a lo mejor imaginaros negativa, pero aún la automática, ¿vale? Parece inevitable, y nos lleva incluso a comportarnos, ¿no? En un sentido o en otro hacia esas personas por pertenecer a ciertos grupos, ¿vale? Hasta aquí todo bien, os lo remito muy sencillo, ¿no? ¿Vale? 3 premisas, modelo de disociación de esta psicóloga social de David, ¿vale? Es un modelo que ya yo creo que hemos comentado en alguna ocasión, en alguno de los temas, me parece que en el de los estereotipos, ¿vale? Entonces, ella parte de este punto, ¿no? El conocimiento de los estereotipos es compartido por los integrantes de una cultura, lo que hemos comentado, compartido, de momento, ¿vale? La activación es un proceso que se sitúa fuera del control consciente, ¿vale? En el sentido de que, como hemos dicho muchas veces, te sale sin más, ¿eh? O sea, que fuera del control consciente se activa, ¿eh? Por ese automatismo que asociamos, ¿no? A ver a una persona, aplicarle cierta etiqueta, ¿vale? Y aunque se comparte conocimiento, esta es la gran aportación de ella, por eso es modelo de disociación, porque parece que van por un lado las creencias culturales compartidas y por otro las creencias personales, que es el grado en el que tú asumes esas creencias, digamos, culturales sobre un grupo, ¿vale? Entonces dice que aunque se comparte, nuestras creencias y opiniones personales no tienen por qué ser congruentes, ¿vale? Tú conoces los estereotipos de tu sociedad sobre los gitanos, pero no quiere decir que tú, o sí, depende, personalmente mantengas esas creencias y las apliques, ¿vale? Esto es lo que ella parte, ¿no? Y por eso dice, para aquellas personas, digamos, de perfil igualitario, estos estereotipos se encuentran disociados. Esta es la clave de por qué se llama modelo de disociación. Porque se da una disociación entre, hombre, si tienes esas creencias culturales, lo suyo sería esperar que las aplicaras. Pues no. Entran en juego los procesos personales que delimitan en qué medida y cuándo aplicas o no esas creencias culturales que efectivamente, claro que conoces, ¿vale? Personas igualitarias en tanto que comprometen la igualdad. Sí, que tienen esa mentalidad, ¿no? No prejuiciosa en relación a los demás, ¿vale? Entonces, bueno, cuando se activan automáticamente los estereotipos, pues sufren ese proceso, ¿no? De disociación, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Esto es lo que propone, ¿no? Según eso, yo lo he ido poniendo así un poco resumido, 2 consecuencias. Las creencias personales son más recientes, claro. Los estereotipos culturales se han ido formando a lo largo del proceso de socialización, entonces, bueno, tiene una historia más larga y cada uno en su vida pues ha discriminado, no ha discriminado o ha llevado adelante los estereotipos culturales y los ha tenido en cuenta en sus creencias personales o por sus experiencias poco a poco han ido perdiendo fuelle o fuerza en su forma de entender a esos grupos, a esos miembros de otros grupos, ¿vale? Cuando dice las creencias personales son más recientes, se refiere... Porque las vamos modificando sobre la marcha muchas veces. En ese sentido son más recientes. Eso quiere decir, más actuales. Las vamos actualizando. Tú a lo mejor ayer tenías ciertas, aplicabas, ¿no? Ciertas características a unos grupos y has tenido una experiencia con ellos y tal, y las has ido modificando. En ese sentido. Más actuales. Las vamos modificando, actualizando. O no, o las seguimos manteniendo tal cual las teníamos desde edades tempranas, tan tempranas no, pero bueno, desde donde ya uno empieza a tener un poquito de conocimiento sobre estos temas, ¿no? De hecho, las creencias personales, o sea, es algo, pues eso, propiamente personal, claro. Mientras que los estereotipos culturales es algo adquirido. Adquirido y cultural. Es algo que efectivamente, que tú lo absorbes. Sí. Sin embargo, las creencias personales es ¿la puedes elaborar o no? Eso es, pero hasta qué punto, aquí creencias personales se refiere hasta qué punto tú aplicas, pues algunos les llaman individuales también, aplicas el conjunto de esas creencias que las has asumido por vivir en una sociedad, luego tú las aplicas en tus casos concretos, que es lo mismo que estereotipar, en definitiva, hasta qué punto tú sí que las utilizas o no, ¿vale? Que es un poco el dilema que aquí se plantea. Entonces, bueno, yo resumo mucho, dice que hizo 3 estudios, ¿no? Y donde fue un poquito probando, ¿no? Este tipo de planteamientos y el juego que dan,
¿vale? Entonces, en el primer estudio dice todos los participantes mostraron el mismo conocimiento del estereotipo cultural, ¿vale? Para demostrar eso que compartimos, entonces eligió, a ver, los gitanos, pues a 100 personas, haga una lista y todos veían que más o menos coincidían, positivos o negativos. Y luego, en el segundo estudio, para ver un poco cómo puede estar matizado esa expresión o no por otros factores, dice, con independencia del nivel de prejuicio, en este caso era en Estados Unidos hacia los afroamericanos, dice, aquellos a los que se activó el estereotipo lo veían más hostil, o sea, los veían más hostiles. Aunque no se hubiera dado información de que ellos en concreto eran más hostiles. De hecho, en este experimento, si los leéis, no hablan de una persona en concreto, que pertenezca a una etnia o no. Pero luego, sin embargo, los veían más hostiles cuando tenían que hacer una evaluación de un afroamericano, ¿vale? Aunque no se había preactivado la hostilidad, o sea, no se había asociado. Sin embargo, se habían reactivado otros rasgos del afroamericano, imaginaros, pues los que salen en el primer estudio, hostil, agresivo y no sé qué, o atleta o lo que fuera, ¿no? Bueno, pues en una segunda fase, lo leéis no se preactiva el hostil, solo se preactivan los otros, bueno, pues automáticamente la gente aplicaba también el de hostil, aunque ese no se había preactivado, solo otros, atleta, no sé qué, imaginaros. ¿Veis un poco cómo quiere demostrar la fuerza que tiene luego las creencias personales? Entonces, individuos con prejuiciosos, que eso son creencias personales, puesto que sí, ellos les daba lo mismo, ¿no? Seguían aplicando, aún no preactivando subliminalmente el tema de hostilidad, que repito, era uno recogido previamente que aparecía. Sin embargo, a la hora de mostrar prejuicio, ¿no?, sobre estos grupos, sí que los sujetos lo recogían y, sin embargo, no se había practicado. ¿Vale? Y creencias de estereotipos no pueden... No, está diciendo que los de creencias personales prejuiciosas, no, céntrate en un estudio, no en general. En este estudio, las creencias personales tienen que ver con el nivel de prejuicio. Podrían haber elegido otro. Entonces, los de nivel de prejuicio... Claro, la persona más prejuiciosa y la menos prejuiciosa. Eso es. Pues los prejuiciosos, aunque no se había activado el rasgo hostil, sin embargo, ellos, se habían activado otros... Pero los prejuiciosos, porque hay expreso que con independencia del nivel de prejuicio. Claro, no, como con independencia del nivel de prejuicio. Con independencia del nivel de prejuicio de los americanos. Ah, bueno, sí, perdón. Sí, no. En este caso es con independencia del nivel de prejuicio hacia los afroamericanos. Aquellos a los que se activó el estereotipo lo veían más hostil. Vale, sí, efectivamente. En este caso eran con independencia de si era prejuicioso o no una persona. Sí, perdona, en el segundo estudio esta es la conclusión a la que llega. ¿Vale? Claro, se está diciendo que por lo general tiene más peso el estereotipo. Eso es, no más, que que tiene presencia también, que tiene presencia. Es que cada estudio tiene sus matices y quiere ir probando hipótesis diferentes, ¿no? No podemos llegar a las conclusiones finales. ¿Vale? Entonces, las personas aluden a un mayor número de opiniones negativas que positivas, esto sí se veía, ¿vale? Aquí sí el nivel de prejuicio, y los igualitarios invertían el patrón de respuesta, o sea, las personas que llamamos igualitarias, sin embargo, normalmente solían fijarse más en los positivos que en los negativos, ¿vale? Además, los prejuiciosos también muestran un mayor número de rasgos estereotípicos culturales que de creencias personales. O sea, ¿esto qué quiere decir? Pues que si había una lista de varios, ¿vale?, los prejuiciosos muestran un mayor número de los estereotipos culturales, es decir, los que compartían con los otros, que de creencias suyas específicas personales, ¿vale? Solo las personas igualitarias inhiben la activación automática de los estereotipos. Esto es a lo que queríamos llegar, ¿vale? Solo ellos eran los que inhibían la activación automática, es decir, a través de la mera categoría que se desencadenase, ¿no?, esa atribución de rasgos negativos, ¿vale? Entonces, ellos sí, ellos inhibían, los libres de prejuicio, los igualitarios. Por lo tanto, sí que es un aspecto que afecta. Bueno, es muy resumido, hay varios estudios. Entonces, bueno,
4 motivos, que eso sí os podría preguntar cosas de estas, ¿no? 4 motivos que hacen importante este modelo, porque en psicología social el modelo de disociación de Wien se ha valorado, ¿no? Y se contrapone. Bueno, primero, estableció claramente que estereotipar y prejuzgar, o que estereotipia y prejuicio son procesos distintos, que hasta entonces se habían equiparado, ¿vale? Apoya los postulados de Arpo y Tafel, son 2 autores clásicos que ya venían ellos anticipando, diciendo, ¿no?, que la activación a través de la categoría provocaba, ¿no?, traer esa representación mental asociada a unos rasgos y, por lo tanto, evaluar a los otros o comportarnos con eso de modo que nos indicaban los rasgos asociados a esa categoría, ¿vale? Elaboran 3 modelos de estereotipia, que no vamos a entrar en ellos, ¿no? El de prototipo, que ya lo conocéis, ejemplares y procesamiento distribuido en paralelo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que eligieron 3 paradigmas para poner a prueba esto, ¿vale?, de cómo se estereotipa de manera diferente en función de que el individuo al que juzgamos lo consideramos prototipo, ejemplar, en el sentido de un ejemplar con características muy diferenciadas, o procesamiento distribuido en paralelo. Esto ya no os quiero aquí liar, no creo que os complique, pero recordar que en las teorías de estereotipos mencionan, ¿no?, 2 teorías nuevas, novedosas, donde hablan cómo se enlaza la información en nuestro cerebro, ¿no?, a través de procesamiento distribuido, donde la fuerza de conexión entre los nodos que vinculan, que es un poquito más abstracto, que vinculan, digamos, la forma en que yo veo a una persona, ¿no? No es que tengo ahí discretamente las características, sino la idea que yo tengo, en este caso de un grupo, viene dado por la fuerza de conexión, ¿no?, que se activa en una situación concreta, y entre cada nodo que representa una información, al final sale una estructura general. ¿Os acordáis que no habéis repasado lo de los estereotipos? Que había, después del modelo del contenido, que es uno más tradicional, había otros modelos novedosos, ¿no?, que incidían más en los aspectos de cómo organizamos esa información, ¿no?, a nivel cognitivo, en la línea de las nuevas aportaciones, ¿no?, de los modelos distribuidos, procesamiento distribuido de información, etcétera. O sea, que no son categorías que uno coge, sino sobre la marcha y en función de las experiencias previas hay una fuerza de conexión entre elementos que se ponen en marcha o no se ponen en marcha. Pero ahí no os quiero complicar más, ¿no? Todos albergamos en la memoria el mismo conocimiento, ¿vale? Eso lo hemos dicho, empleable en las interacciones con otros y no dependiente del nivel de prejuicio de cada uno, en principio. O sea, esto es una de las conclusiones, ¿vale? O uno de los motivos por los cuales se ha considerado interesante esta teoría. Bien, y luego, si habéis visto, ya nos presenta varias formas de entender la activación, ¿no? Hemos dicho la activación automática, el modelo de disociación, y luego viene otro apartado que es más engorroso y que es bastante más largo, ¿vale?, que contrapone la activación de categorías versus la activación de estereotipos. Esto ya lo hemos anticipado. ¿Tiene el mismo efecto activar la mera categoría gitano que la activación de estereotipos? Pues yo qué sé, imaginaos qué estereotipos tenemos o solemos tener en España sobre los gitanos. Ladrones, ya, bueno, pero digo concretamente. Vagos, no sé qué, fiesteros, bueno, imaginaros, ¿no? Bueno, pues entonces aquí lo que tratan un poco de poner en cuestión, a ver efectivamente si la mera activación provoca los mismos efectos que el contenido. El contenido está claro, ¿no? Si claramente dices es esto, ¿vale? Es diferente cómo tú vas a actuar o no, ¿vale? Y entonces aquí hay varios tipos de estudios, ¿no? Unos que lo apoyan y otros que no, ¿no? Dice, algunos estudios igualan el proceso de categorización con el de activación de estereotipos. Vamos al principio de la clase. La mera categorización, ¡plum!, surgen, ¿no? Y bueno, digamos, en el modelo de disociación, como hemos dicho, se postula una separación, ¿no? No es lo mismo categorizar, que vale por el mero hecho de categorizar o etiquetar algo, no. Tienes que vivir un proceso diferente, por eso se llama disociar.
¿vale? Que en este caso sería estereotipar, ¿no? Que es un proceso separado, ¿vale? ¿Cómo lo dice el modelo de disociación? Categorizar es más bien, se refiere a aspectos más automáticos, ¿vale? Mientras que la estereotipa se refiere más al proceso por el cual aplicas ese conocimiento estereotípico, que no es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, la activación categorial, identificación de la categoría, gitano, español, enfermo, médico, lo que sea, ¿no? No es condición suficiente para que los estereotipos exhiban su influencia. Esto es lo que vienen a decir otros autores, ¿vale? La mera identificación de la categoría de una persona, en negativo o en positivo, no es suficiente para que los estereotipos exhiban su influencia. Es decir, para que eso que tú piensas te lleve a ver a esa persona negativamente o rechazarla o evitarla, imaginadlo, ¿no? En términos comportamentales, ¿vale? Resumiendo más datos, ¿no? Las representaciones mentales de cada uno sobre los grupos sociales no tienen por qué ser coincidentes. Esta es otra puya importante al modelo. Aunque todos estamos de acuerdo que todos compartimos, pero no siempre es así, ¿vale? Es decir, a lo mejor hemos dado por hecho, ¿no? Que yo os pongo aquí que elaboréis una lista de 5 rasgos estereotípicos de los gitanos y nos llevamos la sorpresa. Y encontramos que no coincidís tantos como habíamos supuesto, ¿vale? Bueno, por eso. Sí, pero si aparte positivo o negativo, lo que quiero resaltaros es que estamos aquí sentados, hacemos afirmaciones, sí, esto es un estereotipo cultural, todo el mundo lo compartimos, aunque luego no lo apliquemos, eso ya lo hemos dicho claro, pues a lo mejor resulta que no, que tampoco hay tanta coincidencia en general de la que presuponíamos, ¿no? No tan un porcentaje elevado, ¿no? Bueno, pues eso no tiene por qué coincidir. Además, parece que estas representaciones pueden tener mayor influencia en la conducta que los estereotipos culturalmente compartidos, ¿vale? Bueno, pues quiere decir que a lo mejor lo que sí damos por hecho que todos conocemos, pues no nos influyen tanto a la hora de realmente cómo nos comportamos o cómo juzgamos a otros. Es decir, como uno tiene en su cabeza, lo que uno tiene que es un gitano, con independencia de, obviamente, te has nutrido del aprendizaje social, pero bueno, tú has podido elaborar, no sé qué, eres una persona muy, en fin, tienes una sensibilidad especial hacia los grupos y por lo tanto tienes otros valores. Bueno, pues quiero decir que tienen menos, esas van a ser más influyentes, lo que sostiene aquí. No tanto tu estereotipo cultural, sino tus representaciones mentales, las creencias personales en definitiva, ¿vale? Bien. Seguimos. Otros autores, ¿veis? Ya hemos dicho, hemos establecido, yo os lo digo así para que os lo... Dice, plantean sobre el modelo de disociación pues algunas dudas, ¿no? Y, por ejemplo, han podido ver, ¿no?, que las representaciones mentales de igualitarios y privilegiados puedan ser las mismas en términos de contenido, ¿vale? Rasgos, estos rasgos. Las diferencias en fuerza de la conexión entre conceptos pueden tener efectos diferentes. ¿Qué se os ocurre aquí? Esto de las redes asociativas consistentes. A ver, hemos dicho 3 o 4, habéis dicho ladrón, habéis dicho vago, habéis dicho, ¿qué más? Fiestero, vale. No, pero si aparte que sea positivo o negativo, características que decimos estereotípicas, ¿no? Bueno, pues un poco lo que viene a decir es que la conexión entre diferentes características pueden dar lugar a efectos diferentes. Es decir, los aspectos emocionales y conductuales derivados de, imagínate que no, que tú conoces a un gitano que trabaja mucho y muy duro, bueno, claro. Entonces, claro, el efecto es diferente porque la conexión entre gitano y vago ahí es menor, se reduce mucho. Por lo tanto, el efecto que tiene la palabra vago, que sí que tú sabes que forma parte de los estereotipos culturales, en tu caso no tiene esa fuerza porque has trabajado con varios de ellos y en absoluto. O emocionalmente, ¿no? Imagínate, pues, yo qué sé, que estás saliendo con una persona de la etnia gitana, y yo qué sé,
todos esos aspectos provocan, ¿no?, una fuerza de conexión que determina que al final la forma en que tú manifiestas esos conocimientos culturales que sí que compartes difieren. Esto es otra forma, lo que pasa del otro que hemos visto, pero en este caso, como habla de los modelos conexionistas que os he comentado, que es esta otra forma de entender cómo se organizan nuestras estructuras mentales, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que, ¿cómo me represento yo a un grupo social? Bueno, pues eso, los distintos nodos de distintos elementos, ¿no?, que conforman o que dan sentido a cómo valoro yo a un grupo, en aspecto emocional, en aspecto conductual, en aspecto de atributos asignados, ¿vale? Bien, a partir de aquí, tener en cuenta que Smith está cuestionando en parte, o ampliando, mejorando las explicaciones del modelo de disociación, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que se establece es diferenciar entre categorías y estereotipos, ¿no? ¿Vale? Vamos avanzando, ¿no? Proceso de categorización, dice, unas dimensiones son más accesibles que otras de manera automática o crónicamente activada, y sobre estas clasificamos automáticamente a otros, ¿no? ¿Os acordáis que había tres principales? Quiere decir que la categorización, fijaros aquí ya las etiquetas a veces no son tan amplias, ¿no?, sino que lo que sostiene aquí que las automáticas, las puramente automáticas, son estas muy generales, que forman parte de cualquier ser humano, que es cuando ves a un grupo, las que se activan de manera, las categorías que solemos utilizar habitualmente son, sobre todo con fuerza, edad, sexo y etnia o raza, ¿vale? Bueno, según esto, ¿vale? Y los procesos de estereotipa, sin embargo, serían las inferencias resultantes del proceso de categorización, que es lo que estamos sosteniendo hasta ahora, ¿no? Como consecuencia de que es un hombre, o es joven, o es viejo, o es francés, o es negro, o es blanco, ¿vale? Estereotipamos, aplicamos, ¿no?, una serie de rasgos u otros, ¿no? Y por lo que veo, vamos muy lentos, ¿no? Es que este tema, este punto se las... Vale, entonces, ¿eso está claro? ¿Lo diferencia de los dos procesos? Vale, os sigo un poquito más. Estamos todavía discutiendo, contraponiendo activar categorías frente a activar estereotipos. A ver si tienen menos efectos, no, en qué condiciones, ¿vale? Aquí ahora os menciono a otros dos autores que han investigado bastante sobre este tema y son los que un poco han cuestionado, han puesto en tela de juicio el modelo de disociación, que son Le Paul y Brown, ¿no? Entonces dice, se asume que el conocimiento del contenido de un grupo es compartido por todos, hasta ahora bien. Me diréis, bueno, esto lo vamos repitiendo en varias ocasiones, sí, está así desarrollado este tema, pero que existen diferencias en cuanto a la activación de los distintos rasgos en función del peso de la conexión entre etiqueta y rasgos dentro de la misma representación. ¿Vale? Esto es lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? En función del peso de la conexión. Entonces, para cada uno de nosotros habrá un peso teórico calculado de la conexión entre etiqueta, gitano o mujer, y algunos de esos rasgos. Entonces, ahí es donde va a haber las diferencias, ¿no? Entonces, cuando percibimos a otros miembros, aquí sí dice que se activan automáticamente los estereotipos. Sí que se activan los estereotipos, ¿vale? Pero en función de los distintos nodos en los que y la fuerza con la que se interconecta, finalmente, aunque estén activados, no quiere decir que directamente ya nos estén influyendo, ¿vale? Entonces, una cosa son los rasgos estereotípicos, cada nodo conectado a la categoría, ¿vale? Lo que le diferencia a una categoría de otro, por ejemplo, fiestero, pues sería en este caso probablemente un nodo muy conectado, ¿no? Porque cuando tú valoras a otros montones de grupos, probablemente no sea un nodo muy característico, ¿no? Hombre, también en España lo solemos aplicar a veces, pues yo qué sé, o a nosotros de fuera no lo aplican otros países, ¿no? Entonces, en ese sentido, entender lo de los nodos, ¿no? Es un lenguaje un poquito formal para explicarnos cómo nuestro cerebro puede organizar, ¿no?, la información, ¿no? Y las categorías, que son como un resumen de todos los nodos, ¿no? Tienen rasgos, emociones y conducta y sus conexiones con las etiquetas que definen a un grupo, ¿vale? No, su etiqueta, no, a ver, las etiquetas, bueno, podría ser
gitano es categoría, evidentemente. La etiqueta puede hacer alusión a alguna característica muy llamativa que les etiquete como tales, ¿no? Que sea muy, no sé cómo diría, muy específica, muy característica de ellos, ¿no? Frente a otros. Muy definitoria, ¿no? ¿Vale? Entonces, no es exactamente lo mismo, pero como veis ya va diferenciando aquí algunos matices, ¿no? Que dábamos por muy generales anteriormente. Entonces, bueno, fijaros, ¿cómo es el proceso? Nos encontramos con un miembro de otra categoría, ¿vale? Te encuentras con un gitano y tú eres un payo, ¿vale? Lo identificamos como perteneciente a esa categoría, gitano, ¿vale? Entonces, cuando se activa automáticamente nuestra representación mental de ese grupo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esa activación se propagaría a los otros nodos, o sea, las otras informaciones asociadas a la categoría, ¿vale? Que tiene que ver con emociones que yo pueda sentir, pues aceptación, rechazo, desprecio, no sé qué, en fin, simpatía, lo que sea, ¿vale? Y entonces dice, ¿se activan todos los rasgos asociados a la categoría automáticamente? Pues ya sabemos que lo que se encuentra es que la conexión es más fuerte con unos que con otros, ¿vale? Por tanto, la frecuencia y consistencia de la propia activación, es decir, lo que ha sido tu vida, tu historia personal, de cuando te encontrabas con un gitano que se activaba o que se inhibía, a la hora, en rasgos a la hora de valorarlo, son los que promueven la mayor o menor fortaleza de estas conexiones, ¿vale? Si a lo largo de tu vida generalmente se te han activado los rasgos, imagínate, negativos, y además asociados a emociones y conductas como rechazo, evitación, lo que sea, ¿no? Y eso ha sido lo habitual, pues claro, se van fortaleciendo esas conexiones y es más fácil esperar que aunque tengas 40 o 50 años, si una historia de esas características, por sí solo la activación de la categoría te provoque ya ese rechazo, porque la fuerza de la conexión es muy alta, ¿vale? Se activan todos los rasgos automáticamente, ¿veis? Hasta ahora el modelo de disociación parece que daba como general, que sí, pero no. Y otros que no. Y ahora depende, ¿no? ¿De qué depende? Pues bueno, de esa fuerza de conexión que se ha construido. Los estereotipos y la creencia son inseparables. Bueno, son dos cosas diferentes. Bueno, seguimos todavía. Sé que este apartado es larguísimo, ¿no? He intentado resumirlo, ¿no? Diferenciación entre métodos de activación. Bueno, aquí lo que os introduce es otra reflexión de tipo metodológico. Si examinamos los distintos autores, en sus estudios han utilizado un priming diferente de otro. Y claro, hay autores que examinan los estudios y aparte las conclusiones, a veces dicen, bueno, es que estas conclusiones, es decir, los efectos que se han encontrado, pueden deberse a la metodología que se ha utilizado, en este caso la preactivación subliminal. Y aquí pone en tela de juicio, ¿no?, si se han primado en algunos estudios los rasgos estereotípicos, ¿no?, y se han puesto varios, la categoría sin más, los viejos, que es una categoría, imaginaros, ¿no?, o ambos. Entonces, claro, dependiendo en cada estudio si ha utilizado unas u otras, pues hay que tener ciertas precauciones, ¿no?, a la hora de valorar sus resultados, ¿no? Entonces se ha visto que cuando se preactiva el contenido, o sea, los rasgos, ¿vale?, aumenta la accesibilidad o activación de todo el esquema culturalmente compartido. Igualitarios y prejuiciosos no difieren en sus evaluaciones. ¿Entendéis esto, no? Aquellos estudios que preactivan el conjunto del contenido, ahí no encontraban diferencias, ¿vale? Cuando se preactivan solo las categorías o etiquetas que designan al grupo, ¿vale?, la activación sí es consecuencia del proceso de categorización previa a nivel individual. Depende del historial personal. Es decir, ahí sí que, cuando es solo la mera categoría o la etiqueta, ahí sí que cuenta la historia de cada uno, ¿no?, de cómo ha activado o inhibido a lo largo de su experiencia vital, ¿vale?, bueno, sus relaciones con esos miembros, ¿no? Y aquí sí existen divergencias en tareas posteriores a la activación de la categoría, es decir, en lo que le pidan, ¿no? Pues evalúelo en esta lista como más inteligente o menos inteligente, o regálele un premio, o ahí sí que se nota, ¿vale? Bueno, fijaros lo que dice esto, o sea, es que parte de las reflexiones que estamos manteniendo, bueno, aquí un poco dice, ojo, depende también el método de priming que se haya utilizado. En fin, yo creo que esto es
este tema os va a costar, ¿no? Os va a costar, salvo que os pongan alguna pregunta más relacionada con el tema de deshumanización, que está bastante claro, el de las teorías ideomotoras, que yo creo que también es bastante sencillo, y el último, ¿no? El del contenido, el de la valoración de las dimensiones, cuando vemos a otros grupos, de cordiales o competentes en el sentido de hábiles o capaces, ¿no? Eso yo creo que os va a costar menos, ¿no? Pero esta parte sí que es un poquito más, no difícil de comprender, sino que como nos va aportando distintas aportaciones de autores donde matizan o mejoran alguna explicación anterior, es complicado, ¿no? Entonces, estos autores hicieron 3 experimentos, ¿no? Y, en fin, claro, resumó muchísimo, ¿no? Dice, aunque podemos mantener un conocimiento estereotípico culturalmente compartido, ahí estamos hasta ahora todos de acuerdo, las personas pueden diferir en función de creencias, expectativas, motivaciones o experiencia anterior y, por tanto, debe implicar distintos pesos de conexión, ¿vale? Entre la categoría social predominante neutra y los rasgos que pueden ser positivos y negativos. ¿Esto qué quiere decir? Pues eso que estabais diciendo tú antes cuando decías del tema del flamenco, no sé qué, imagínate que te entusiasma, las creencias, las expectativas, todo eso, que es lo que ya sabíamos, ¿no? De hecho, os acordáis, ¿no? Muchas veces. Siempre aludimos en todos los procesos psicosociales, casi siempre al final, hacemos alusión, en otros temas también, a los aspectos que tienen que ver con la motivación de cada uno, las experiencias, sus expectativas, sus valores. Entonces, eso es un elemento siempre modulador de los efectos, en este caso, del proceso de activación de una categoría o una etiqueta de un grupo social, ¿vale? Entonces, la activación del estereotipo afecta por igual a todos los individuos, en principio, ¿vale? Pero existe cierta flexibilidad, ¿vale? Se encuentran diferencias cuando la categoría es preactivada y no cuando lo es el contenido, ¿vale? Está muy claro. Por tanto, la inevitabilidad de los efectos de activación, ¿vale? No tiene que producirse cuando lo que se activa es la categoría. Aquí yo sé que os vais a liar, no es fácil quedarse con todo esto, ¿eh? Es decir, aquí de nuevo está sosteniendo que es la categoría lo que puede determinar la diferencia, no los contenidos. En los contenidos hay como más elaboración personal o intervienen, pero en procesos automáticos, estamos hablando de procesos automáticos, no conscientes, ¿vale? Juega en nuestra contra, en este caso de ver peor a los otros grupos, el utilizar la mera etiqueta, ¿no? Que los contenidos. La mera etiqueta de la categoría que los contenidos, ¿vale? En fin. Aquí, muy rápido, por no dejarme nada, esto os lo podéis leer, factores moduladores, esto también lo tenéis que echar, ¿no? Bueno, ¿qué otros otras variables, digamos, factores, modulan la relación entre ver a alguien, percibir a un grupo, ¿no? A una categoría, y mis respuestas hacia ese grupo, ¿vale? Bueno, pues lo hemos comentado aquí ya, y aquí como resumiendo el grado de prototipicidad y la motivación del perceptor. No quiero desarrollarlo mucho porque os liaríais mucho, pero bueno, digamos que el grado a mayor grado de prototipicidad, es decir, nosotros seguramente tenemos un prototipo más de gitano, ¿no? O de taurino, de antitaurino, o de la categoría que estemos utilizando, ¿no? Entonces, cuanto más el sujeto que estamos viendo sea prototípico de lo que creemos que es su grupo, mayor efecto de activación con preactivación. Mayor efecto, es decir, la pura preactivación inconsciente tiene mayor efecto. En procesos controlados, no. En procesos controlados que tú eres consciente, ¿no? Que te están preguntando abiertamente, oye, ¿qué piensas de esta persona? Lo ves y sabes, ¿no? En procesos de preactivación, es decir, donde vemos a ver la espontaneidad, no lo controla uno, entonces en ese caso parece que sí que es lógico, ¿no? Si se acerca el modelo a lo que nosotros tenemos en la mente, pues como prototípico, más es normal, ¿no? Que influya ese afecto, ¿vale? Y bueno, y la motivación, ¿no? Si tú eres una persona muy sensible, que ya desde el colegio empezaste a participar en temas de trabajar estas historias, ¿no? De trabajo y cooperación en grupos, con personas inmigrantes, con miembros de otros no sé qué, y formabas parte de un grupo que no sé cuántos, y en tu juventud hasta
en fin, no sé, hasta militaste en alguna organización juvenil favorable a alguna ONG, a ciertos, claro, pues todo ese tipo de elementos, ¿no?, contribuyen, ¿no?, a que inhibas, ¿no?, en cierta medida, o en tus encuentros con otros, inhibas los efectos derivados de la categoría, ¿no?, de los estereotipos asociados, ¿no? ¿Vale? O al revés, ¿no? Si vemos que a un grupo que discriminamos amenazan nuestra autoimagen, pues al revés, incluso automáticamente nos suelen salir, ¿no? ¿No habéis visto este proceso muchas veces? Actualmente, ¿no? En países como España, que se está recibiendo una fuerte inmigración, ¿no?, durante los últimos años, pues lo veis, ¿no? Cada día mucha gente que no pensáis que es así, pero no pensabas, ¿no?, que tenía ciertos valores o se define de una forma más igualitaria, entre comillas. Luego, a la hora de la verdad, se activan automáticamente, ¿no?, porque ve al otro grupo como amenazante, ¿no?, para ciertos derechos, ¿no?, que él cree que tiene, ¿no? Bueno, esto es así, da cuenta. Y luego, por supuesto, lo de siempre, elementos contextuales, ¿no?, la frecuencia con la cual yo, por ejemplo, trato con gente que pertenece a otros grupos, ¿no?, mi relación con ellos, mi amistad, en fin, todos los aspectos contextuales. Antes os he puesto el ejemplo, imaginaros lo que te sugiere ruso, ¿vale?, hace 3 años y lo que te sugiere ahora, y simplemente ruso, o sea, no hemos dicho Putin, ¿no?, ruso, ¿vale? Pues imaginaros lo que te puede sugerir, ¿no? Entonces, el contexto determina o modifica un poco tus propias apreciaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando yo pienso en los inmigrantes y pienso en que nos quitan el trabajo, Sí. automáticamente pienso que es negativo. Sí, a eso te refieres cuando dicen, cuando los miembros de un grupo discriminado amenazan nuestra imagen, y cuando amenazan nuestra... Sí, tú piensas que eso y entonces de manera automática, a veces sin controlar, porque no es lo mismo. Imagínate que te digo, ¿qué piensas de un ruso? Y te digo, un proceso de priming donde tú no te enteras y pongo ruso, ¿no? Y luego sigo el proceso y pongo elementos positivos y negativos y luego te pregunto, aunque tú ya no identifiques esa información. Claro, no es lo mismo controlado, incluso controlado, aunque tú pienses ciertas cosas, puedes inhibir también, ¿no?, el proceso, ¿no? Estamos hablando de procesos automáticos, porque en los controlados puedes decir, cuidado con lo que digo, ¿no?, por el efecto de deseabilidad social, ¿no?, incluso controlar, ¿no?, expresión hasta incluso conductual, ¿vale? Pero aquí lo que se trata de ver es la fuerza que tienen en procesos, a veces de manera automática, sin que uno lo controle. Entonces, tú puedes pensar simplemente que no te vas a relacionar con esa persona o la vas a evitar, ¿no?, porque has asociado elementos negativos, cuando hace 3 meses... ¿no? O imagínate que vives en una zona donde te dicen que, pues no sé, hay zonas de Alicante, que estas historias que se cuentan, que en parte es verdad, que hay muchos de la mafia rusa que compran chalés y no sé qué. Bueno, pues son temas que si vives allí no es lo mismo que si vives en un pueblo donde no has visto un ruso en tu vida, ¿no? Es decir, todos esos elementos contextuales que pueden conllevar efectos, ¿no?, sobre cómo funcionan esos automatismos. En definitiva, recordar eso, que estamos viendo sobre todo en tema automatismos, porque en el tema controlado ya difiere todo. Es decir, porque tú a lo mejor sientes repugnancia por alguien y en situaciones controladas te lo vas a autocontrolar, por si acaso, ¿no? Y sobre todo en función de en qué contexto estés. Pero lo que se trata de demostrar aquí es la fuerza que tienen la mera categorización, decíamos, aquí introduciendo elementos nuevos. Por ejemplo, que no eres consciente. A lo mejor ves a una persona, vas por la misma acera y es de un grupo minoritario que tú, por lo que sea, no tienes un buen concepto de ellos y es que sin pensarlo incluso te separas, ¿no?, de la acera, ¿no? O sea, no te piensas, dices, voy a separarme o no, porque fíjate, yo no soy una persona, quiero ser una persona igualitaria, así que no. No, como automáticamente muchas veces se producen, ¿no?, percepciones rápidas y comportamientos, ¿no?, asociados. Bueno, y por supuesto en situaciones de procesamiento cognitivo y limitados, es decir, si estás haciendo tareas complejas y elaborando información, pues evidentemente el proceso de distracción, en este caso entendido, pues hace que también los automatismos sean más amplios, ¿no?, o más comunes, ¿vale? Lo de la teoría ideomotora
es muy sencillo, ¿no? Ideomotora. Como muchas veces las representaciones mentales o las ideas influyen en tareas motoras, pero también, como dice ahí, en tareas cognitivas. Fijaros esto el ejemplo más sencillo, sin detenernos mucho, porque no nos va a dar tiempo. Se ha comprobado, lo hemos dicho muchas veces, ¿no?, que tú a una persona le activas el estereotipo, algunos rasgos estereotípicos, por ejemplo, asociados a la vejez, como son pues pasivo, pues más enfermo, lo que sea, ¿no?, más débil, yo qué sé. Y automáticamente luego se les encomendaba una tarea y iban más lento que al grupo que no se les había primado, en sentido priming, con esos rasgos, esas características asociadas al estereotipo, en este caso de persona mayor, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que se trata de ver esto, pero no solo eso, ¿no?, sino que también en tareas cognitivas, de recuerdo, en pruebas de memoria, se le prima a uno con aspectos relacionados con lentitud, por ejemplo, se le ponen palabras lento, tal, y luego, comparado con otros grupos de similares características que no se les prima, hacen un ejercicio de memoria, imaginaros, ¿no?, más lento y peor que los sujetos que no se les ha preactivado. Esto, la fuerza que tiene es muy relevante y viene luego recogida en distintos aspectos y ya hemos hablado de ella. Por ejemplo, relacionado con los tratamientos o las intervenciones psicosociales con la gente mayor, ¿no? Porque es que además se puede dar el proceso de autoestereotipia, como sabéis, que significa que una persona asume y hace suyo los estereotipos que otros grupos sociales mantienen sobre ellos, con lo cual, claro, se juntan las dos cosas, que los grupos de la sociedad sobre tal grupo mantienen estas ideas, más tú haces suyo, internalizas, haces tuyo esas creencias, pues claro, ya ni te cuento, ¿no? El efecto sobre tus comportamientos de salud o de otro tipo van muy ligados, ¿no?, a lo que el estereotipo tiene, y de manera incluso inconsciente, pues bueno, pues te comportas de tal forma que al final, claro, que sales más perjudicado. Pero es igual que el estudio ese que vimos de los estudiantes de su universidad era en Estados Unidos, ¿no? Sí. Se les decía que eran peores que sus compañeros y entonces se comportaban como sí, sí, sí. Aquí hay hasta un estudio en lo de infrahumanización, donde en las situaciones, por ejemplo, médico-paciente, que sabéis que se da una asimetría de poder, ¿no? Lógicamente, en esas situaciones, quien más poder tiene es el médico, como es lógico, ¿no? Bueno, pero a veces ese tipo de situaciones, en teoría, y provoca pues ese efecto, ¿no?, de que la gente se puede sentir menos eficaz, el paciente en este caso, fruto de esa asimetría que él percibe, ¿no?, que es real, pero él la percibe así, ¿no? Y por tanto, como parece que pierde control y el control lo tiene el otro, como que le genera el verse menos en sí mismo, ¿no?, eficaz, ¿no?, a la hora de resolver, de que no tiene características concretas, ¿no?, de habilidad para enfrentarse a un problema, y eso también tiene esas consecuencias. Aquí os tenéis que quedar en, es que hay dos formas de entender esto, un enfoque sociocognitivo y un enfoque más desde la psicofisiología. El enfoque sociocognitivo es el que defenderíamos aquí en psicología social, ¿vale? Es decir, la mera idea de tú convivir en una sociedad donde hay ciertas ideas o creencias sociales te influyen cognitivamente y determinan tu comportamiento. La idea psicofisiológica defendería más bien que, bueno, por pura, digamos, razones individuales, ¿no?, de carácter fisiológico, pues provocan, ¿no?, el que una persona pueda andar o ir más lenta que otra, pero basando en características puramente sin asociarlas, ¿no?, a elementos de carácter social, ¿no?, como puede ser las ideas que una cultura mantiene sobre determinado tipo de grupos. Bueno, quedaros un poco con eso, pero tampoco es un tema muy importante, ¿no? La explicación del por qué eso, pues casi siempre es una explicación de carácter evolutivo, en sentido evolucionista, es decir, el desarrollo de nuestra especie ha propiciado, ¿vale?, que las representaciones mentales o ideas que provocan automáticamente conductas motoras han permitido nuestra supervivencia. A veces no es tan evidente en situaciones modernas, pero en situaciones antiguas, cuando el peligro era evidente, cualquier
esquina, en cualquier paraje que tú cruzabas en un medio ambiente, bueno, pues cuanto más atento estuvieras y las representaciones mentales que te hacías de un sonido asociado a un animal provocara una huida, pues era lógico, ¿no? Entender que nuestra evolución haya, digamos, afianzado, ¿no? En nuestra forma de actuar esa idea, ¿no? De que estas representaciones que nos llevan a, bueno, tener más ventajas de supervivencia y también en temas más complicados como la mímica y la imitación. Quiere decir que de manera natural, lo veréis ahora si conocéis niños recién nacidos o pequeños, os fijáis ya en estos detalles, ¿no? ¿Cuál es nuestro día a día, ¿no? Desde que nacemos, ¿no? Pues vas imitando, ¿no? Por tanto, te haces una representación de una idea y automáticamente la vas poniendo en marcha y es como un poco nos funcionamos. También hay otra idea que apoya, ¿no? Esto de las teorías ideomotoras, que son las neuronas espejo. ¿Sabéis lo que es esto, no? Cuando tú ves a alguien que se mueve, las zonas de tus neuronas donde está localizado ese movimiento, aunque tú no muevas la mano, también se te mueve, ¿no? Es decir, se solapan de alguna forma la idea que tú tienes y el movimiento asociado. Y una forma de mostrarlo es también a través de ese proceso que han descrito varios autores de las neuronas espejo, que ya lo hemos visto en varias ocasiones, ¿vale? La activación afecta conductas motoras y rendimiento también en pruebas cognitivas, no solo en pruebas motoras. Por tanto, ideomotora, podríamos también llamarle rendimiento en pruebas cognitivas, ideocognitiva, ¿no? Porque eso parece que contradice, ¿no? El descenso en el rendimiento se encuentra afectado por la fuerza de asociación entre la categoría y el rasgo olvidadizo, ¿vale? En los autoestereotipos, esto ahí tenéis varios estudios y si alguno está interesado en temas de tercera edad o trabaja con ellos, veréis la relevancia que tiene todo este tipo de cosas, ¿no? Es decir, autoestereotipo puede llevar a asimilar, ¿vale? Conductualmente el estereotipo. Es decir, si tú asimilas lo que la gente considera de una persona mayor, lo negativo, y lo haces tuyo, pues lógicamente se refleja después, eso es asimilación conductual, lo reflejas en tus conductas. Y por eso en los temas de salud se ha comprobado, ¿no? Que un excesivo cuidado, entendámonos, ¿no? Bajo ciertas circunstancias, puede ser incluso perjudicial. Autocuidado. No, un cuidado exterior. Si la persona asume ese autoestereotipo porque le estás indicando y él lo hace propio, que claro, que es un inútil, ¿no? Y que necesita. Entonces, bajo ciertas circunstancias, en teoría, con buena intención, ¿no? De ayudar a una persona mayor, le estás transmitiendo lo contrario, de que es tan inútil que necesita, y como es tan inútil, pues claro, tampoco se termina esforzando. Es un poco un razonamiento, ¿no? sobre la marcha, ¿no? Y claro, si juntas el efecto, él ve que en la sociedad es así y él hace fuerte su autoestereotipo, bueno, pues todavía es más potente, ¿no? Se dice, es autorrelevante, ¿no? Como que se te revela, ¿no? A ti mismo esa fuerza, ¿no? Del estereotipo de los otros y la fuerza que tiene en relación al tuyo, ¿vale? Bueno, esto le echéis un vistazo, no tiene mucha dificultad. Y esto, aquí vais a tener menos problema, este apartado. Esperemos que os quieran preguntar un poco sobre ahí porque está mucho más clarito, ¿no? Entonces, aquí toca un tema de, vamos a ver, todo está relacionado, ¿no? Si hemos hablado de estereotipos, bueno, y aparentemente pueden tener consecuencias más negativas, de más calado, menos, ¿no? Pero hay una variante que, bueno, pues tiene que ver con lo que hoy se llama deshumanización, que básicamente no es considerarlo no humano, hay matices, ¿no? Simplemente que ves a los otros miembros de otros grupos como que no tienen en sí mismo las cualidades o las características que consideramos más humanas, ¿vale? Eso es deshumanizar. Entonces podemos deshumanizar, imaginaros todo lo que queráis en función de diferentes grupos a los que consideremos, pero se trata de eso, ¿no? De, digamos, negarles a otros grupos las características que en sí consideramos como más propias de los humanos, por eso se llama deshumanizar, ¿vale? Y bueno, pues esto
¿Qué peso tiene en el examen? Pues esto igual que los demás, el peso. ¿Vale? Ponen por ahí, como ven ahora, los de Gaza, efectivamente, o como los de Hamás vieron a los que se cargaron, pues algo así, ¿no? María, ¿por qué pones ahí, justo más abajo, donde tienes el cursor, más de la mitad en países de renta media? Ah, sí, porque viene ese dato. Sí, sí, que la esclavitud moderna, entre comillas, a veces salen por ahí estudios, ahí viene un estudio citado, incluso en países de renta media alta o alta, ¿vale? Sigue habiendo gente, ¿vale?, que consideramos esclavos, en el sentido tradicional de cuando vemos en otras épocas históricas, pero por ejemplo, sí abusando de ellos a través de la violencia, o estos casos que se les retiene la documentación, o se chantajea a través de familiares, ¿no? Bueno, hace poco ha salido un caso en España, hace 2 días en la prensa, de un grupo. Vamos a ver si Hace 2 días ha salido un... No, pero quiere decir esto que a lo mejor decimos, esto de los esclavos es cosa de tiempo de los romanos o de América. Entonces lo que nos... Claro, lo que quiere decir es que en nuestras sociedades se sigue esclavizando a las personas, lógicamente con esos matices. Pero hace poco ha salido un caso de Valencia, en una nave, temas textiles de gente de Colombia, me parece que era, que los traían de allí, gente de allí a su vez, y que les estaban pagando, no sé si 200 euros al mes, por trabajar 10 o 12 horas o 14. En ese sentido, quiero decir que, ojo, que esto no es cosa del pasado, ¿no? Que hoy hay otras formas, vamos a decir, modernas, entre comillas, de esclavitud, es lo que quiero decir. Sí, pero yo creo que resulta exacto decir que más de la mitad en países de renta media alta y alta. Sí. Yo creo que realmente bueno, es algo a nivel... Ya, pero eso, sí, pero ese dato, mira, el informe de la Oficina Internacional del Trabajo en septiembre del 22 señala que actualmente existen en el mundo 27,6 millones. Dice, a ver, el dato más llamativo es que más de la mitad de los trabajos forzosos se producen en países de renta media alta y alta. En otras palabras, 3 de cada 1000 personas en las sociedades desarrolladas son esclavos modernos. Eso es lo que estaba pensando yo, espero que tocaría de 27 millones. Pero vamos, que hace poco ha salido en España, han detenido en... Porque no se ha hecho estudio en esos otros países que no consideramos de renta media alta y alta. No, hombre, sí, comparan países con países. También la cosa es que a lo mejor para las rentas medias de un país pobre, la explotación... No, ya, a ver, vamos a ver, eso lo tienen en cuenta los sociólogos. Cuando dividen el mundo, los países, y dicen España es de... Claro, se establece una comparación entre el máximo y el mínimo. Entonces, lo que quiere decir aquí que países que están considerados en términos de estudios sociológicos como países que tienen una renta media alta, por ejemplo, yo creo que España estaría en ese nivel, media alta, alta pues serían Suiza, los típicos Bélgica, Luxemburgo, en fin, imagínate en esa clasificación, pues que han llegado a la conclusión esa, ¿no? Que más de la mitad están en países considerados de renta media alta y alta. ¿Vale? Bueno, es una llamada de atención para decir, ojo, que esto no es cosa del pasado. ¿Vale? Además, la deshumanización o la esclavitud es un ejemplo que ha puesto, ¿no? Que es el grado más extremo de deshumanización. Pero hay otras formas de esclavitud, entre comillas, que no llegan lógicamente a esos niveles que hemos contemplado a veces, o todavía sí, pero la mayoría se refiere a otros, una esclavitud moderna, ¿no? Que se abusa de cierta gente en base a considerarlos realmente menos humanos, porque como no lo estás considerando como humanos, pues les niegas esos derechos. Bien, aquí, de cara a que lo estudiéis, aquí sí que es más claro, está un tema mucho más delimitado. No es que el otro no esté claro, sino que nos presentan muchos estudios. ¿Vale? Entonces aquí hay varias teorías, lo de siempre. Cada teoría define cómo entiende la deshumanización. Pues no pasa nada, simplemente es distintas versiones para entender mejor cómo se... ¿Y por qué ha surgido hoy este tema? Pues porque hay psicólogos sociales que a lo mejor no se conforman con visiones de otras teorías
Y bueno, pues también desde la filosofía, desde la antropología, pues bueno, surgen también conceptos y bueno, pues se tratan de valorar aquí. Deshumanización como exclusión moral, ¿vale? Deshumanización como infrahumanización, es decir, cada uno de esos puntos de vista va estableciendo de manera muy clara, ¿vale?, qué es lo que esas teorías más o menos entienden, ¿no? Por ejemplo, la hipótesis del esencialismo, ¿no? Los integrantes del grupo consideran que su grupo son, el mío tiene, bueno, pensar, por ejemplo, en los nacionalismos exacerbados. Pues eso es, que puede ser cualquier país o cualquier momento determinado. Pues eso será la típica hipótesis de esencialismo. Nosotros somos únicos, los otros no serán mejores o peores, pero esto es nuestro, ¿no? Claro, cuando lo nuestro se asocia a lo positivo, fijaros el estudio que viene ahí de las emociones, que es muy interesante, ¿no? Hay emociones básicas, que todo el mundo las tiene, se les llama primarias, y que incluso se comparten con otras especies animales, ¿no?, que también sienten tristeza, ira, ¿no?, también otras especies animales. Y hay secundarias, que son las que tienen que ver con simpatía, educación, refinamiento. Entonces, bueno, pues una forma de deshumanizar es negar a ciertos grupos las secundarias. O sea, no se les niega las primarias, ¿no?, pero sin embargo les deshumanizan negándoles las secundarias, ¿no? Estos grupos sí, claro, que lloran, ríen, tienen ira, pero en fin, están en un estado, diríamos, a veces de civilización, ¿no? Son gente tosca, burda, ¿no? En fin. Es un ejemplo, porque en estos estudios eligen unas características, pero bueno, si os animáis y hacéis algún estudio de esto, podéis elegir otras o investigar o valorar otras características, ¿vale? Entonces, bueno, este es interesante, ¿no? Le echáis un vistazo. Esto sería importante, las derivaciones de la teoría, Leyens es el autor, para algunas de las preguntas, este punto, ¿no? Fijaros, el estatus de los grupos y el conflicto intergrupal no es necesario para que tenga lugar. O sea, hasta ahora casi siempre hemos defendido en los procesos de relaciones intergrupales y conflictos entre grupos, pues claro, como yo compito contra este, pues claro, tengo que empezar a inventarme estereotipos, prejuicios sobre ello para justificar mi acción. No, aquí se demuestra que la deshumanización no exige necesariamente una situación conflictiva con otro grupo. Puede surgir aún sin que exista previamente un conflicto intergrupal importante, ¿vale? La identificación con el grupo se constituye en condición necesaria, aunque no suficiente, ¿vale? Esto quiere decir que esa identidad social famosa que hemos dicho que se manifiesta en distintos grados o con distinta intensidad es el elemento crucial, pero ojo, no suficiente. ¿Vale? Yo sé que hay autores que discreparían con esto, ¿no? De que tenga que ser necesaria, pero desde la perspectiva de la identidad social se insiste mucho en este elemento, ¿no? El grado, la intensidad con que nos identifiquemos con nuestro grupo determina en gran medida cómo vemos a los otros, ¿no? ¿Vale? La infrahumanización es el resultado del proceso de categorización social, un proceso de arriba a abajo. ¿Qué quiere decir eso? Acordaros de arriba a abajo y de abajo a arriba, ¿os acordáis del tema de cognición social? Arriba a abajo quiere decir que ya contienes tú, arriba se hace alusión, digamos, al cerebro, ¿no? Ya tienes tú ideas previas cuando te enfrentas con algo. Mientras que el proceso de abajo arriba es cuando no tienes una información elaborada, ni un esquema, ni un guión, y sobre la marcha vas aprendiendo, originando, ¿no? Y arriba abajo, pues claro, en estos temas, cuando tú infrahumanizas algo es porque ya partes, ya tienes algún tipo de creencias relativas a ese grupo. Pero imaginaos que te presentan un grupo que no conoce de nada, o sea, que no tiene ninguna idea de nada, de ningún tipo. Pues ese es un proceso en donde no va a funcionar, ¿no? Porque ahí tiene que funcionar el conocimiento abajo arriba, es decir, una vez que tengas una experiencia con ellos podrás decir algo o pensar algo, positivo o negativo, ¿vale? Vale. Y incluso que un grupo no resulte familiar no afecta al proceso, o sea, aunque estemos familiarizados con él, eso no quiere decir que no le vayamos a infrahumanizar. Y yo creo que ya me estoy pasando, ¿no? Bueno, por la hora digo, ¿no? Bueno, le echéis un vistazo a esto. Este es facilito, vamos, que lo entenderéis muy bien. Este es muy interesante, efectos prácticos, ¿no? Como en la práctica clínica es un caso en concreto donde se ve la deshumanización muchas veces. Dice, las enfermedades hace que de las otras personas parezcan menos similares, ¿ves?, al ser humano promedio. Entonces, por ejemplo, alguien que tiene esquizofrenia, por ejemplo, como dice ahí, pues ya por el mero hecho
de que sea esquizofrénico, pues se le deshumaniza porque se asocia que determinadas enfermedades hace que, bueno, pues no sea el prototipo, ¿no? Al ser humano que no es esquizofrénico. Cómo mentalmente operamos. De ahí que luego cuando dan algunos consejos, que también se recogen en los documentos de la ONU, cómo utilizamos el lenguaje. Entonces, por ejemplo, aquí prefieren que se hable de persona con esquizofrenia a esquizofrénico. Que esto que muchas veces ahora con el lenguaje, sabéis que hay un problema, que tiene su importancia, ¿no? Que esquizofrénico es una categoría que automáticamente asocias como si fuera algo propio ya, que va en sí mismo en la persona, cuando simplemente es una enfermedad, pero esa persona tiene otras cosas, ¿no? Entonces, claro, la categoría esquizofrénico origina o puede originar precisamente, ¿no?, una deshumanización que va asociada a una determinada enfermedad. La gente normal no es esquizofrénico, ¿no? Ya. ¿Vale? Bueno, ese ya os digo que os va a resultar mucho más sencillo y ya no, es que es muy amplio. Bueno, si acaso el próximo día enlazamos algo aquí o vemos, o entramos directamente con el otro. El próximo día es la última. Sí, que es el siguiente tema. Es que estos temas, pues un poco, bueno, en fin, hay que verlos, también nos van a examinar. Es la última clase. La próxima. La próxima. Y Están en la página web. Tienes que meterte en el calendario de exámenes. Y tienes que mirar también por tu apellido qué centro te corresponde para examinar. vale, y puedo elegir fecha.